encuentra con nosotros aquí el Padre Bernardo Moncada Ballesteros, directamente desde Colombia, que hoy va a estar compartiendo hoy con nosotros en la comunidad de San Patricio el retiro del día de hoy de Cuaresma. Así que, hermano que me escuchas, vámonos ya preparando para este encuentro. Y hoy lo que el Padre Bernardo trae, lo que Dios le ha puesto en su mente, en su corazón esta mañana a través de estos micrófonos, es una probadita de lo que Dios tiene preparado hoy en este día para ti y para mí. Ya me acordé de los hermanos de la comunidad de Logansport. Por favor, hermanos, vénganse con mucho cuidado. Yo sé que ustedes nos están sintonizando porque vienen con alegría también a recibir la gran bendición de Dios. Padre Bernardo, bienvenido. Los micrófonos son para usted. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga a todos. Qué alegría, lo reitero, estar con ustedes aquí en este programa. Quédate con nosotros, Señor. Precisamente mientras los hermanos estaban hablando, se me vino esta cita bíblica que está en San Lucas capítulo 24, versículo del 3 en adelante, cuando el Señor tiene, después de estar resucitado, ese encuentro con aquellos discípulos que iban saliendo de Emaús, unos discípulos muy heridos, por cierto, unas personas que estaban con el corazón quebrantado, con el corazón hecho pedazos. Sin embargo, el Señor sale al encuentro de esas personas y los sana. Y el Señor en esas personas hace 3 aperturas que debe hacer el Señor hoy en nuestro corazón. Y yo quiero hablar precisamente sobre eso. Cuando el Señor se encuentra con los discípulos de Emaús, dice que uno de ellos se llamaba Cleofás. ¿Y qué significa esto? La Biblia, cuando deja un espacio abierto, es para que nosotros pongamos nuestro nombre. Eso es muy propio de los evangelistas, no solamente de los sinópticos, no solamente de San Lucas en este caso, sino también de San Juan. Si ustedes se pueden a ver la figura del discípulo amado, esa figura es para que nosotros pongamos nuestro nombre ahí. Un ejemplo, San Juan capítulo 19, versículo 25 en adelante. Dice que junto a la cruz del Señor estaba la madre de Jesús y al lado de su madre estaba el discípulo amado. ¿Por qué no dice el nombre Juan, como lo va a decir el mismo apóstol en su evangelio? ¿Por qué? Porque la Biblia deja ese espacio para que nosotros pongamos nuestro nombre. Ese discípulo amado que está junto a la cruz y que recibe a la Santísima Virgen María como su madre y la guarda en su casa, en su corazón, soy yo. Es usted que me escucha en esta mañana. Y de igual manera, esa figura teológica del discípulo de Emaús dice que eran 2 que iban saliendo de Jerusalén. Salir de Jerusalén es huir de la ciudad santa. La ciudad santa es una figura, una tipología, una muestra de la Santa Iglesia Católica. Cuando estos discípulos están huyendo de Jerusalén, están huyendo de la iglesia, se están separando de la iglesia, como hizo el hijo pródigo. En San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, encontramos la parábola del hijo pródigo. Dice que un padre tenía 2 hijos y uno de ellos se quiso apartar. Tal vez ese hijo que se quiere apartar es aquel que se está yendo de la iglesia católica. Mi mamá me contaba esta parábola diciéndome, un padre que tenía 2 hijos, uno de ellos se quiso apartar. Entrégame la herencia, le dijo, que yo me quiero ir de este hogar. Aquel padre sufrió, la herencia le dio y besándole empezó a llorar, como llora el Señor cuando un hijo de él, de su iglesia, se quiere apartar. Son figuras que nos permite el Señor a través de los evangelistas para que nosotros pongamos nuestro nombre. Así como el hijo pródigo salió de la casa del Padre, que es tipología, tipo, muestra de la iglesia católica, así como estos discípulos de Emaús están saliendo de la Jerusalén, que es figura, muestra de la iglesia católica. Hoy usted también lo puede estar haciendo y hoy el Señor sale a su encuentro. El Señor sale a través de esta palabra a rescatarlo, a sanarlo. ¿Y por qué el Señor sale? Porque los discípulos de Emaús, al irse, se van por algo. ¿Y ellos se van por qué? Porque estaban, se los digo, heridos, su corazón quebrantado. Y si ustedes leen los verbos que salen del corazón, de la boca de estos discípulos, sobre todo de Cleofás, que es el único que tiene nombre, los verbos todos son en pasado y son verbos bastante tristes. Dice, con aire entristecido, fue un profeta, esperábamos que él sería, ya han pasado 3 días y aún no ha pasado nada. Todos los verbos están en pasado o algunos están en futuro, pero de una manera bastante tristes,
bastantes acongojados, estaban con su corazón roto, con su corazón compungido, no tenían fuerzas, habían perdido su esperanza, habían perdido la fe, se sentían defraudados, tal vez se sentían quebrantados, se sentían que verdaderamente Dios les había fallado, porque Dios les había prometido que al tercer día resucitaría nuestro Señor Jesucristo, y ya habían pasado 3 días y no había pasado nada. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros estamos quebrantados, estamos rotos, porque alguien nos ha roto, porque nos dejaron caer, porque nos quebrantaron, porque nos hicieron, porque nos dañaron, porque hablaron, porque nos defraudaron en la iglesia, en el grupo, y entonces queremos huir de la Jerusalén, queremos huir de la iglesia católica, queremos irnos lejos, donde nadie, absolutamente nadie nos llegue, ni nos alcance, ni nos conozca, sino queremos irnos. Muchas personas se van de la iglesia, se van a cultos protestantes, muchas personas se van de la iglesia al mundo del cual salieron, y sucesivamente podemos poner una lista que no terminaría nunca. Sin embargo, vea el gesto tan tremendo de Jesucristo nuestro Señor. El Señor Jesucristo resucitado sale al encuentro de estas personas, sale al encuentro de Cleofás, y en esta mañana, se lo repito, mi hermano, mi hermana, sale al encuentro suyo a través de esta palabra. Y el Señor camina con ellos. Y algo bien interesante, bien extraño, que el Señor camina con ellos, pero están tan dolidos, están tan dañados, que no reconocen la presencia de Jesús junto a ellos. ¿Cuántos de nosotros vivimos lo mismo? Nos pasa lo de aquel poema que saca la librería San Pablo, que se llama Las huellas en la arena. Y este poema o esta historia, Las huellas en la arena, nos habla algo así de un hombre que se quejó con Dios. Le dijo: Dios, usted me abandonó, me siento abandonado. Y entonces Dios se acerca y le dice: ¿cómo que te sientes abandonado si yo siempre he estado contigo? Y empezó Dios a mostrarle la vida, y empezaron a caminar en la arena, al lado de la playa. Y entonces empezó a mostrarle la vida, y cuando las cosas eran alegres, eran bonitas, había salud, había prosperidad, había alegría, todo estaba bien, aparecían 4 huellas en la arena. Pero resulta de que las cosas se ponían duras. Venía tal vez la escasez, la bancarrota, la enfermedad, tal vez venían diferentes situaciones adversas a la vida, situaciones duras, y aparecían 2 huellas en la arena. Al final del recorrido, la persona le dice a Dios: mira, cuando las cosas están bien aparecen 4 huellas, pero cuando las cosas están mal solamente aparecen 2. Es decir, me abandonas cuando las cosas se ponen difíciles. Y Dios le dijo: no, las cosas no son así. Cuando las cosas están bien, yo camino junto a ti, camino a tu lado, estoy contigo, te impulso, te apoyo. Y cuando las cosas se ponen duras, te pongo sobre mi hombro y yo camino por ti, porque de lo contrario no hubieses podido avanzar nunca. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por problemas, por dificultades, muchas veces renegamos, muchas veces decimos: ¿y dónde está Dios? Y Dios está caminando por nosotros, porque estamos cargados en el hombro de Dios. Porque si fuera por nuestras fuerzas, no hubiésemos podido caminar nunca, no hubiésemos podido avanzar nunca. ¿Cuántas personas que no tienen fe, al no poder caminar, al no poder avanzar, sencillamente atentan contra su vida, se quitan la vida? Tuve la oportunidad de conversar con una persona aquí en Estados Unidos que se dedica a la seguridad de este país, y tuve la oportunidad de conversar, de hablar con una persona en mi país, Colombia, de Departamento de Seguridad. En ese tiempo se llamaba el DAS, hoy en día la Fiscalía General de la Nación. Y le hice una pregunta a esta persona: ¿qué día de la semana es cuando la gente más se quita la vida? Y las 2 personas, tanto de Estados Unidos como de Colombia, me dijeron: los lunes, padre. Los lunes es cuando más estadísticas de suicidio se encuentran en el mundo, cuando la gente más se quita la vida es el día lunes. Y uno se pregunta por qué. Claro, llevan una vida de trabajo, de lunes a viernes tal vez, con el estrés terrible, y llega el sábado y el domingo, hay un descanso. Y otra vez al enfrentarse el lunes contra la realidad misma que ellos viven, muchos terminan por quitarse la vida. Y algunos dicen: padre, pero eso es tan ilógico. ¿Cómo se va a quitar la vida a uno por seguir viviendo? Porque no tiene uno a Dios en el corazón. Cuando vino la bancarrota en este país, cuando este país casi quiebra hace algunos años atrás financieramente, ¿cuánta gente se quitó la vida?
porque perdieron sus trocas, porque perdieron sus casas, porque perdieron sus bienes materiales y se quitaron la vida. Y lean los índices de suicidio de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Saben por qué? Porque solo no podemos caminar, porque solo no podemos avanzar. Si ustedes se ven la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que va a estar muy de moda ahorita en esta Semana Santa que viene, sobre todo el Viernes Santo, que es una película que marcó el corazón de los católicos en el mundo entero, cuando este hombre, Simón de Cirene, se acerca a ayudar al Señor Jesucristo. Los dos van cargando la cruz. Cuando Simón cae, el Señor lo levanta. Pero cuando el Señor cae, Simón también cae junto con él. ¿Y qué nos enseña esto? De que solo no podemos caminar. Solo no podemos con esta cruz, lógicamente que no, pero hay uno que ya la cargó por nosotros, que se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uno que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia y no quiere que desperdiciemos esa vida que Él nos ha dado. Y hoy el Señor que sale a nuestro encuentro, que camina a nuestro lado, que conoce nuestro corazón, el Señor va a la raíz del problema y el Señor nos escucha. Y el Señor camina con nosotros, pero estamos tan heridos, estamos tan dolidos, estamos tan ciegos, que no reconocemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo junto a nosotros. Y esto es algo bíblico y teológico. Moisés le dijo al Señor, Señor, yo quiero ver tu rostro. Y Dios le dijo, Moisés, no verás mi rostro, verás mi espalda. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que de pronto nosotros no podemos ver el acontecimiento presente, no podemos reconocer la presencia de Dios porque el dolor, porque muchas cosas nos lo impiden reconocerlo. Pero cuando las cosas pasen, vamos a decir, aquí estuvo la protección de Dios. Aquí estuvo la mano de Dios. Dios estuvo conmigo. Dios me protegió y le vamos a dar la gloria de Dios en nuestra vida. Lo mismo le pasó a Cleofás. No podía reconocer a Jesús. Caminaba con él, hablaba con él. Jesús iba a su lado y no podían reconocer a Jesús. Entonces el Señor Jesucristo empieza un proceso en ellos de sanación interior. Un proceso muy profundo, un proceso muy fuerte. Y el Señor hace 3 aperturas en estos discípulos. 3 aperturas que nosotros debemos hoy permitirle al Señor que también las haga en nuestra vida. Lo primero que el Señor les abre a estos discípulos es la Escritura. Dice la Biblia en San Lucas 24:27. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. ¿Qué hace el Señor? Le abre las Escrituras. Pero le abre las Escrituras para que la entiendan no a su acomodo. Porque el problema de los discípulos de Maús es que se estaban yendo de la iglesia también porque entendían la Escritura a su acomodo. Ellos sabían que el Señor les había dicho que iba a resucitar el tercer día, que no se fueran, que estuvieran ahí orando, que estuvieran congregados en Jerusalén esperando las promesas que Dios les había dado. Sin embargo, ellos entendieron las Escrituras a su acomodo. No se aleja mucho de el texto bíblico que la Iglesia Católica nos propone este sábado cuarto de Cuaresma para la liturgia. Hoy la Iglesia nos propone el Evangelio de San Juan capítulo 7, versículo 40 al 52. Y dice la Biblia de Jerusalén, muchas o nuevas discusiones sobre el origen de Cristo. Había muchas personas que al escuchar hablar a Jesús se convertían, como los guardianes, como los soldados, como los romanos. Habían otras personas que no se convertían, entre ellos los fariseos, que acomodaban la Escritura pues a su bien, a su beneplácito. Muchos decían, jamás un hombre ha hablado así. Y los fariseos respondieron, ustedes también se han dejado embaucar. ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero la gente que no conoce la ley, ellos son los malditos y son los que se convierten. Sin embargo, en el versículo 50 dice, le dice Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Si usted se pone a leer la Biblia en San Juan capítulo 3, dice que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado y judío. Es decir, Nicodemo, que era magistrado, que era un judío intelectual, un hombre cumplidor de la ley, sí había creído en Jesús de Nazaret. Y ellos se preguntan en el Evangelio de hoy, ¿acaso ha creído en él algún magistrado y un fariseo? Sí, sí creyó. Y ese magistrado y fariseo que había creído en Jesús sale en defensa de Jesús. Dice el versículo 50. Le dice Nicodemo que era uno de ellos.
el que había ido anteriormente a ver a Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo antes oído y sin saber lo que él sabe? Y ellos le respondieron: ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. ¿Qué significa esto? De que estas personas se están acomodando la escritura a su beneplácito, a su acomodo. Estas personas están entendiendo las escrituras para el beneficio de ellos. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas así? Personas que leen la Biblia, sí, ciertamente la leen, pero la leen a su acomodo. Y la acomodan según sus intereses, y las acomodan según sus beneficios, y las acomodan según sus beneplácitos. Pero ¿cuántos entienden verdaderamente la escritura? Los discípulos de Maús, que se habían ido de Maús, que conocían la escritura, que habían conocido a la palabra de Dios hecha carne, entendieron las escrituras y las acomodaron para su propio beneficio. Estaban heridos, estaban dolidos. Sin embargo, el Señor llega y les abre las escrituras. Se las abre y les explica todo lo que se dice en las escrituras, desde Moisés, pasando por los profetas y sobre todo los demás escritos. Lo que llamarían los judíos la famosa Tanakh, la ley, los profetas y los escritos, la Torah, los Neviín y los Ketubín, la Tanakh, es decir, el Señor le abre toda la escritura a estas personas en el Antiguo Testamento. Y les explica y les dice lo que se decía de él. Y entonces, claro, lógicamente, que cuando el Señor les explica, el corazón les arde. Al escuchar la palabra de Jesucristo, sus corazones ardían, y entonces dice que estas personas, después de haber recibido esas escrituras bajo la luz verdaderamente de Jesucristo, hoy en día esa luz la tiene la Iglesia Católica, recibir esta predicación de la escritura bajo la doctrina, bajo la predicación de la Santa Iglesia Católica, que es una santa católica, apostólica y romana. Esta luz nos la da a nosotros la Iglesia Católica. A mí me preguntaba una persona: padre, ¿qué me asegura a mí que yo estoy verdaderamente entendiendo la Biblia como me la predicó Jesucristo? Y yo le dije: la tradición, el magisterio. La tradición, el magisterio. La Iglesia Católica es celosa y siempre ha guardado la predicación de nuestro Señor Jesucristo bajo un solo hilo conductor, y por eso hablamos nosotros de los dogmas, de la doctrina. Por eso hablamos nosotros de que la iglesia es apostólica y que se va pasando la enseñanza de generación en generación, cuidando celosamente que lo que enseñó Jesucristo no se salga de su cauce. Lógicamente, eso es el canon. Y mucha gente, al salirse de esto, por eso es que reniegan de la doctrina, y al renegar de la doctrina, por eso es que el mismo Martín Lutero, en el año 1519, se dio un título, él mismo y para todos sus seguidores, que es protestante. ¿Por qué? Porque protestan contra la doctrina, contra la recta doctrina. Esa luz de la Biblia, del Evangelio, nos la da a nosotros la Santa Iglesia Católica. Y esa garantía, verdaderamente, de que esta palabra no se sale de cauce, nos la da a nosotros la Santa Iglesia Católica. Les abrió las Escrituras. Y nosotros también tenemos que pedirle al Señor hoy que nos hable las Escrituras desde la Santa Iglesia Católica, para que entendamos verdaderamente y para que no acomodemos estos textos para nuestro propio beneficio, como lo hacen muchas personas. Sin embargo, la Sagrada Escritura continúa. Dice que al acercarse al pueblo donde ellos iban, Él, que es el Señor Jesús, hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, Señor, que es el lema de este programa. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día ya ha declinado. Dice que entró pues y se quedó con ellos. Después de que se quedó con ellos, el Señor hace un gesto bonito. El Señor celebra la segunda Eucaristía de la historia. La primera la había celebrado el Señor aquel Jueves Santo en la institución de la Eucaristía y del sacerdocio con sus apóstoles allá en la iglesia del cenáculo. Yo, por la gloria del Señor Jesús, hace un año estaba celebrando misa yo en esta iglesia del cenáculo. Allí sucedieron 4 cosas importantes. En esta iglesia el Señor instituye el sacerdocio, instituye la Eucaristía, instituye el mandamiento del amor, y sucede el fenómeno de Pentecostés dentro de este mismo lugar. 4 cosas importantes para nosotros los cristianos. Y precisamente yo estaba celebrando la misa la Semana Santa del año pasado en esta iglesia del cenáculo, y es un lugar muy hermoso. Y en esta iglesia del cenáculo, en esta iglesia
donde el Señor instituye la Eucaristía, Él celebra la primera misa, la primera Eucaristía que es, digámoslo, la única misa que tenemos en la Santa Iglesia Católica, la que instituyó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con los discípulos de Emaús, el Señor vuelve a celebrar la segunda Eucaristía de la historia. Si usted lee San Lucas capítulo 24, versículo 30, usted puede descubrir lo siguiente. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces viene la segunda apertura en el versículo 31. Dice, y entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron al partir el pan, pero él desapareció de su vista. ¡Qué tremendo esto! Después de que el Señor les hable las Escrituras, les explica todo lo que se decía sobre Él, desde Moisés, los profetas y los demás escritos, desde la Tanakh para los judíos, el Señor les abre los ojos para que lo reconozcan en la Eucaristía. Y aquí nosotros vemos lo que hace la Iglesia Católica en la liturgia. Si usted lee o ve cualquier Eucaristía, nosotros tenemos dos altares, el altar de la palabra y el altar de la Eucaristía. El altar de la palabra fue lo primero que el Señor les dio a los discípulos de Emaús, les abrió las Escrituras y les enseñó todo para que después lo reconocieran en el altar de la Eucaristía. Y nosotros tenemos que hacer eso. Si le permitimos al Señor que nos hable las Escrituras, si nos enamoramos de esto que llamamos nosotros Biblia, que esa palabra no está dentro del libro. Cuando el libro se refiere a él, habla de la Sagrada Escritura, de la ley de los profetas, de los demás escritos. Pero cuando se habla de la palabra, este mismo libro se refiere a la persona de Jesús de Nazaret. La palabra es Jesús de Nazaret. Y entonces, si nosotros le vamos a pedir al Señor que nos hable las Escrituras, tenemos que pedirle también que ahora haga la segunda apertura en nuestra vida. Y esa segunda apertura es que nos abra los ojos para reconocerlo en la mesa, para reconocerlo en la fracción del pan, para reconocerlo en la Eucaristía, donde encontramos verdaderamente su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esto es lo que nosotros debemos pedirle al Señor en esta mañana, que nos abra los ojos para reconocerlo. Así que mi hermano y mi hermana, permitámosle al Señor Jesucristo de que Él verdaderamente haga su obra en nuestra vida, que haga su obra en nuestro corazón y que todo aquello que nos vele, que nos quite, que nos enceguezca, que nos embote la mente, que nos embote el corazón, sea disipado por la verdadera luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pidámosle al Señor hoy que esa segunda apertura sea en nuestro corazón. Dios hizo esta apertura conmigo. Yo nací en cuna protestante, yo hace 14 años y medio, voy a completar 15 años, soy católico. Y yo no podía reconocer al Señor en la Eucaristía. Sin embargo, una vez le dije, Señor, permíteme reconocerte en la Eucaristía. Y me pasó lo que le pasó a San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 9. En adelante, en la conversión de Saulo. Dice que se le cayeron como unas escamas de los ojos después de que Ananías le puso las manos sobre él y lo oró. A mí me pasó lo mismo. A veces me cayeron como unas escamas que me enceguecían. Y cuando yo abrí los ojos, verdaderamente reconocí a Jesús en la Eucaristía. Y me enamoré tanto de Jesús. Me enamoré tanto de la Iglesia Católica que dije, Señor, yo necesito una esposa que me haga feliz. Y esa esposa es la Iglesia Católica. Y hace 2 años, el 19 de marzo del año 2016, me casé con la Santa Iglesia Católica. Y soy sacerdote por la gloria y honra del Señor. Aleluya. Fuerte el aplauso. Claro que sí, fuerte el aplauso. Y gracias, Padre, porque eres un servidor de Dios y aquí estás con nosotros. Amén. Pero esperemos, mis hermanos, ya para terminar, la tercera apertura que el Señor le hace a los discípulos de Emaús. La tercera apertura que el Señor le hace a los discípulos de Emaús. El Señor le abre la inteligencia, que es lo que nosotros necesitamos pedirle al Señor. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Ya los discípulos habían vuelto a Jerusalén y se habían reunido con los apóstoles. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y dice en San Lucas 24:45. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor. No solamente que nos abra las Escrituras, solamente que nos abra los ojos, sino que nos abra las inteligencias para que podamos entender lo que verdaderamente se dice en la Escritura
acerca de Él. Porque hay mucha gente que lee la Biblia, mucha gente que la carga bajo el brazo, pero tiene la mente embotada, no saben entenderla verdaderamente. Y cuando se lee esta Biblia a la luz de la doctrina y se le pide al Señor que se abra la inteligencia para verdaderamente entender lo que el Señor nos quiere decir, wow, suceden cosas grandes y cosas maravillosas. Y pidámosle al Señor que esas tres aperturas de la Biblia, de los ojos y la inteligencia suceda hoy en nuestra vida a través del corazón de la Virgen María, para nosotros, mis hermanos y mis hermanas, volvernos a Jesús con todo el corazón. Yo los invito hoy, tenemos el congreso en la iglesia de San Patricio aquí en Fort Wayne, Indiana. Tenemos un evento, un retiro cuaresmal desde las 9 de la mañana en adelante. Vamos a estar orando del Señor, vamos a orar por los enfermos, por los oprimidos, va a haber predicación, va a haber alabanza, donde vamos a pedir al Señor verdaderamente que lo podamos reconocer, no solamente en la predicación, no solamente en la palabra, sino en el altar, en esta hora santa que vamos a celebrar, y que salgamos de este lugar con la inteligencia abierta, con la mente despejada, para anunciar y proclamar las maravillas del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, pues denos la bendición, porque yo sé que usted tiene que salir corriendo para ir allá a San Patricio, que lo están esperando. El pueblo de Dios lo está escuchando también, y bueno, que ellos también reciban la bendición de Dios. Bueno, vamos a recibir la bendición. Gracias por escucharme. Mi nombre es el Padre Bernardo Moncada Ballesteros. Soy un sacerdote colombiano que vivo en Nicaragua, en León, Nicaragua. Vengo de la diócesis a predicar este retiro, este congreso, y de igual manera, apenas se acabe mañana, con los servidores, volveré a mi diócesis a seguir evangelizando. Les pido mucha oración por mí, y me pueden buscar por YouTube como Padre Bernardo Moncada. Suscríbase a mi canal y reproduzca las predicaciones. Yo soy el primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica, Padre Bernardo Moncada, por YouTube. Faltan solamente como 20 suscriptores para llegar hoy a los 30,000 y poderle dar la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. Sí, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Sí, Padre, Padre, Hijo y Hijo, Espíritu Espíritu Santo, Santo, descienda sobre ustedes a través del corazón de la Virgen María y los acompañe siempre. Así sea. Padre, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Hermanos, vamos a otra hermosa alabanza y regresamos con ustedes. Bueno.